Quizás parecerá un poco absurdo que diga lo siguiente: no puedes empezar a construir un edificio desde el nivel más alto y olvidarte de los fundamentos. Sin embargo, hay algunas personas que quieren hacer eso, especialmente en las parejas jóvenes. Hoy en día ellos quieren saltarse todo el preámbulo de lo que significa conocerse, establecer una relación a través del noviazgo, sino que van directamente hacia lo que es el privilegio de un matrimonio. Y se saltan esa fase. Saltarse esas etapas siempre ha sido perjudicial. No podemos empezar de arriba, tenemos que empezar desde abajo. Aquel que llega más alto, aprenderemos entonces de que tiene la capacidad de poder llegar más abajo. Hemos comentado con mis hijos algunas experiencias de empresarios que para poder saber cómo exigirle a sus empleados es porque ellos previamente ya realizaron esa labor. Pues bien, durante esta semana, en nuestra segunda semana del segundo trimestre, estaremos estudiando lo que la Escuela Sabática ha titulado El Génesis como Fundamento. Claro está que así sea. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento, en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y el verso 16. Y la palabra de Dios dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El Antiguo Testamento, apreciados amigos y hermanos, ese que ha querido ser invalidado porque por alguna razón antojadiza no entra dentro de los planes de algunas doctrinas, de algunas religiones. Sin embargo, es la base fundamental de la construcción de todo un edificio que lleva el nombre de redención del ser humano. Es la base del Nuevo Testamento. Es la escritura que tenían al alcance a aquellos que con su propia vida, con su propia historia, escribieron el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento viene entonces a ser nada menos que la compilación que anuncia la primera venida de Jesús, aquel que vino a hacer realidad lo que tanto se simbolizaba en la figura de un cordero como el sustituto del pecador, en el afán de volverlo a redimir y a convertir en hijo de Dios. Y el Nuevo Testamento no solamente ve hecha esa realidad, sino que ahora anuncia la segunda venida del Hijo de Dios, ya para ponerle fin a esta era de pecado. Esto es lo que los antiguamente en el tiempo de Jesús le llamaban las Escrituras. Era la Biblia que tenían al alcance. Y si no, para esto podríamos citar, por ejemplo, Lucas capítulo 24 y el verso 27. Así que busquémoslo. Estamos en el relato, esa es la palabra que estaba buscando, en el relato del camino a Emaús. Lucas capítulo 24 y el verso 27. Y la palabra de Dios dice entonces, Lucas 24, 27, y comenzando, hablando acerca de Jesús, comenzando desde Moisés, o sea, todo lo que es el Pentateuco, que eran las escrituras que tenían al alcance, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Si nos damos cuenta, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen una sola razón de ser: mostrarte a Jesús. Tienen un solo objetivo: volver a establecer una relación íntima entre el ser humano, entre la criatura y el Creador. Este también es el ejemplo que lo mencionábamos la semana pasada. Encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 8, la experiencia de Felipe y el eunuco. Y la palabra de Dios dice en el verso 30, acudiendo Felipe, oyó que el eunuco leía al profeta Isaías. Realmente lo que estaba leyendo era Isaías capítulo 53, verso 7. Y le pregunta entonces Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y esto era lo que estudiábamos la semana pasada respecto al vocablo entender. Y la palabra de Dios dice en el verso 35 que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Cómo sabemos que era acerca de Isaías? Porque el verso 30 lo dice: le oyó que leía al profeta Isaías.
¿Y cómo sabemos cuál es el pasaje? Porque el verso 32, el pasaje aclara de que la Escritura hablaba acerca de Jesús como como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Se refería entonces, seguía hablando acerca de este simbolismo que ya había sido realizado en la figura de Jesús. Esto también entonces nos lleva a que consideremos seriamente el vocablo Génesis etimológicamente. El prefijo que inicia es gen y de ahí entonces origen, principio, el inicio de todas las cosas. De ahí también se derivan vocablos como genética. Y ahora, desde este punto de vista, diremos entonces que en una construcción, la génesis del edificio son los cimientos. La génesis del Nuevo Testamento se encuentra en el Antiguo Testamento, que por cierto inicia con un libro titulado Génesis. Ahora, la pregunta es entender el por qué era necesario que viniese un Salvador. Imagínense ustedes que no existiera toda la explicación de cómo se originó este rompimiento de relación entre la criatura y Dios, que no tuviésemos conocimiento de cómo fue la creación, que no tuviésemos conocimiento en la base de un profundo amor que está relatado en el Antiguo Testamento para aquel que bien pudo habernos simplemente olvidado de nosotros, pero aún así quiso rescatarnos, poniéndose en nuestro lugar y anunciándolo para que una vez hecho sea realidad, surgiera entonces lo que consideramos el Nuevo Testamento. Es la razón por la cual este resumen, este repaso, lo he dividido en dos aspectos. El primero es, en lo que a Génesis se refiere, al principio de todas las cosas, el primero lo he dividido como primera parte en el aspecto de la adoración. Ahí es donde realmente se origina todo este conflicto, el conflicto de los siglos. Isaías capítulo 14, versos 12 al 14, es un texto bastante conocido. Nos habla de cómo el lucero de la mañana en determinado momento, al dejar de ver a Dios y empezar a verse a sí mismo, entra en la vanidad, entra en la vanagloria, en la autosuficiencia y pretende ocupar el lugar que le corresponde al Altísimo, ser semejante como el Altísimo. Y esta es la verdadera intención que siempre ha habido de fondo. Y es la razón por la cual también encontramos en Génesis, ahora sí, vamos al primer libro de la Biblia, que es la base de todo el estudio, se encuentra en Génesis en el capítulo 3, y la conversación que tiene entonces el enemigo con Eva. Y la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 3 y el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, mira, no es cierto, no vas a morir. Vamos, ¿de dónde sacas ese término de no vas a morir? Lo que pasa es de que le está llevando la contraria a Dios. Está diciendo en otras palabras que Dios es mentiroso. Pretende el simple hecho de rebatir un principio establecido por el Creador, lo hace pretender ser semejante al Altísimo. No sé si me está siguiendo con este concepto. Vamos, estoy a la misma altura de Él y con la misma autoridad y con el mismo valor. Él y yo nos podemos dar de frente, podemos dialogar de frente así, horizontalmente, no yo viéndolo hacia arriba, porque soy semejante a Él. Él dice van a morir, pero yo te digo que no vas a morir. Así que escoge cuál de los dos bandos porque estamos en circunstancias similares. Esa era la pretensión de Satanás. ¿Estás logrando ver cómo es que solamente en esa frase él pretende ocupar el lugar del Altísimo? Y es la razón por la cual también encontramos que en Éxodo, en el capítulo 20, que es donde están los 10 mandamientos, y vayamos hacia el verso 3 y el verso 4. Y la palabra de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Otra vez, el simple hecho de que el Señor tenga que declarar y enfatizar que no tienes que estar buscando por otro lado porque no hay otro Dios más que solamente Él. Y es la razón por la cual inspira el enemigo a cierta tendencia religiosa para que anulen este mandamiento. Hay un libro, lo he mencionado varias veces, titulado Catolicismo y Protestantismo. El autor es murió ya él, el padre Flaviano Matucci Valente, defensor de la fe religiosa mayoritaria.
era director de un cuerpo de seglares en Acayucan, en México, de nacionalidad italiana. Y él declara enfáticamente, creo que en la página número 89, usted lo puede buscar, incluso puede bajarlo a través de la web, esta información, en donde él considera que la iglesia declara en primer lugar que el Antiguo Testamento tiene una imperfección que se refleja en los 10 mandamientos, razón por la cual es necesario que la iglesia le enmende la plana al Creador. Y al final todavía dice de una manera, ahí sí que blasfemia, dice él que aún todavía es necesario que se revisen los 10 mandamientos porque no expresan la realidad del espíritu cristiano. Yo he dicho siempre, vamos, si los 10 mandamientos no expresan el espíritu cristiano, ¿qué lo puede hacer si no fue nada menos que escrito por el mismo creador del universo? Y eso es para siempre. Ahora bien, vayamos al punto de lo que decíamos. El principio de todo es exigir adoración, que te reconozcan como Dios. Es la razón por la cual encontramos en Daniel, en el capítulo 3, siempre estoy todavía en el Antiguo Testamento. Estoy entonces en Daniel, capítulo 3, y la palabra de Dios dice en el verso 5. Ustedes recordarán que Nabucodonosor entonces tuvo un sueño, yo le diría que es una pesadilla, manda a hacer una estatua que es lo que él soñó. Y en el verso 5 dice que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de diferentes instrumentos de música, os postréis, y aquí viene el vocablo, y adoréis la estatua de oro. El vocablo adorar, recordarán ustedes que viene del prefijo a, de ser, realizar, y orar, llevar a cabo un clamor, una clemencia hacia lo más importante, la base fundamental de la mayor necesidad que puede tener el ser humano, que es la de la vida. Pero es una pérdida de tiempo que tú estés adorando o estés clamando a un ser inanimado o a otra criatura que también depende su vida del único que es generador de la vida, que es el Creador. Así que desde el punto de vista incluso etimológico, la única razón de adorar es únicamente al Dios del universo. Y esto es la razón también por la cual encontramos en Mateo capítulo 4 y verso 9 la experiencia ya abierta y descarada del enemigo cuando se presenta con Jesús y lo que le dice es, mira, ¿sabes qué? Te voy a ofrecer de todo esto que está en el mundo. Cualquiera diría que realmente le pertenecía. Y se lo ofrece el Señor y le dice, si postrado me adorares. Estamos entonces en Mateo capítulo 4 verso 9. Y esto lo podemos entonces llevar también a las últimas consecuencias en Apocalipsis en el capítulo 13 y el verso 4. La exigencia sigue siendo la misma desde su inicio, el conflicto de todos los siglos. En el verso 4 del capítulo 13 Apocalipsis dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Entiéndase que sabemos que el dragón, la serpiente antigua, es el diablo Satanás, el mismo que registra Isaías capítulo 14, pretendiendo ocupar el lugar que le corresponde al Altísimo, ese mismo que se entrevistó con Eva y le engañó junto con su esposo. El mismo que se presenta a Jesús ofreciéndole este mundo si tan solo le reconoce como Dios. Es la misma intención y es el mismo espíritu. Él no ha cambiado, que se lo ha influido a todos aquellos que han dejado de ver a Jesús y han empezado a verse a sí mismos o a ver a los demás. ¿Estás notando que estoy de manera enfática constantemente diciendo desde hace varias semanas atrás que el problema es a quién estás tú observando? ¿En dónde está puesta tu mirada? Si has dejado de ver al Creador, si has dejado de ver al Padre, al Redentor, a nuestro Salvador y comienzas a verte a ti o a los demás, entonces ahí está el principio de la caída, razón por la cual entró también el pecado. Vamos al segundo punto, que es la necesidad entonces de originar un plan de salvación. Y apreciados amigos y hermanos, sin duda alguna, si hubiese dependido de ti, hubiese dependido de mí, probablemente el plan de salvación no hubiese existido. Es que Juan capítulo 3 verso 16 declara, de tal manera, una manera que no logramos comprender, Él nos amó, al punto que en vez de simplemente destruirnos y construir un nuevo mundo en donde todo estuviera bien, simple y sencillamente dijo, no, los amo tanto, son parte mía, que llegaré y lograré entonces ocupar el lugar de ellos ante la exigencia de la ley. Moriré en su lugar,
Pero realmente el punto que debemos de enfocar no es el hecho de la muerte que Él está sustituyendo, sino el hecho que nos está proveyendo vida. Y esto pocas cosas vale la pena aprender en la vida, razón por la cual entonces lo voy a repetir. Apreciados amigos y hermanos, la importancia realmente, el énfasis en verdad del cristiano no debería estar enfocado acerca de la sustitución de la muerte de Jesús por nosotros, sino el hecho de que Él vino a proveernos de nuevo de una vida eterna. ¿Y cómo es la fuente de la vida? La única forma de hacerlo es cuando Él ocupa nuestro lugar, y allí sí, lo más importante, moramos nosotros. Con Cristo estemos juntamente crucificados. Ya no vivamos más nosotros, sino que dejemos que el Eterno viva en nuestro lugar. Y eso nos convertirá de nuevo a la posición que siempre debimos ocupar, la de ser eternos por ser simple y sencillamente imagen y semejanza del Creador. El origen del problema entonces es que se rompe esa relación que fue establecida en Génesis capítulo 1, verso 27, cuando Él nos impregna de su espíritu al pretender que al hacer que nosotros seamos imagen y semejanza de Él, y se rompe a la luz de lo que podemos ver en Génesis capítulo 3 del verso 1 al 6. La consecuencia es la muerte. La palabra de Dios dice que claramente el Señor les declaró: el día que tú dejes de verme, en otras palabras, el día que rompas en la relación, el día que te desconectes de la fuente de la vida, ese día morirás. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, verso 17. El punto es que no queremos morir. Y saben ustedes de que esto es una tendencia natural, aun cuando tú conscientemente dijeses: no, yo quiero morir, pero involuntariamente, de manera por una fisiología natural de tu organismo, se resiste a morir. Es que, apreciados amigos y hermanos, fuimos creados, fuimos construidos, fuimos ideados, fuimos apasionadamente inventados por aquel que es eterno y hace las cosas para siempre. Mi corazón se resiste a morir. Todo mi organismo desconoce ese vocablo. Y es la razón por la cual todo mi organismo también está tratando de exprimir la energía al máximo para dársela siempre a aquel que es la fuente de pulsación de sangre, para que nos mantengamos con vida. Nos resistimos a morir fisiológicamente de manera natural. Ahora, ¿por qué razón de nuevo surge este plan de salvación? Y lo hemos hablado acerca de Juan 3:16, es que de tal manera nos amó. Pero la pregunta es ¿quién? 1 Juan capítulo 4, verso 8. Dios, porque Dios es esencialmente amor. Y se inventa entonces la idea de un sustituto en la figura del Cordero. ¿Saben que Génesis capítulo 3 y el verso 21? Acompáñenme por favor, estoy en el primer libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 3 y el verso 21. Y la palabra de Dios dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Hay una especulación al respecto de que dice: no, vaya, aquí fue la primera muerte porque tuvo que sacrificarse un cordero para que lo vistieran. Independientemente de esta situación, el punto es que inicia la muerte. La muerte es la separación de la fuente de la vida. Pero no queremos morir. Vayamos entonces a Génesis en el capítulo 4 y encontrémonos con la experiencia de Caín y de Abel. Y estoy en el verso 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Pero Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Hay un texto que voy a referirles en este instante y es el que se encuentra en 2 Corintios capítulo 2 y verso 15. Y por favor no deje de buscarlo, estoy en el Nuevo Testamento. 2 Corintios en el capítulo 2 y el verso 15. 2 Corintios capítulo 2, verso 15. Vamos a ver, aquí estamos ya. La palabra de Dios dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte. Saben, apreciados amigos y hermanos, la ofrenda que presenta Abel es un olor agradable. De hecho, se solicita la palabra de Dios
que tú no es con cosas que vas a pretender ocupar un lugar agradable ante la presencia de Dios. Hay algunos miembros que creen que llevando ofrendas cuantiosas pueden comprar un espacio en el cielo. Quizás para el mundo que es materialista tú puedas entonces tener una buena posición, pero en el cielo realmente el olor agradable no surge de las cosas, no surge de lo que tú consideras que está bien. El olor agradable para Dios es un alma rendida a sus pies que sube como incienso grato hacia el Señor. ¿Qué ofrendas tú al Salvador? Él no te está pidiendo tu dinero, no te está pidiendo tus posesiones, está tocando a la puerta del corazón. Y si le abres, Él inundará entonces con tu vida un olor grato a Jehová. Como consecuencia vendrán las cosas para que tú puedas ayudar a otros también a que escuchen acerca de la buena nueva de salvación. La palabra de Dios dice en el capítulo 1 y el verso 29 de Juan. Estoy ahora en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, verso 29, y nos encontramos con la figura de Juan el Bautista, en donde presenta a Jesús, y dice la palabra de Dios que lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. Este Cordero, este sustituto, un símbolo, estaba representado de manera muy correcta a través de la figura del Cordero. Las características tú las puedes encontrar en Éxodo, en el capítulo 12 y verso 5. Macho anunciando a uno de género masculino, el Señor, en la flor de su juventud, a 1 año de edad, sin defecto porque fue sin pecado. El punto aquí es que la simbología representaba a aquellos que estaban anunciando y esperando a que viniese un Salvador, el ungido de Dios. Y se presenta entonces como el Cordero de Dios en la cruz del Calvario y ocupa tu lugar y el mío. Quiero hablar acerca del siguiente punto, que es la muerte. ¿Por qué la muerte? No es un castigo, es una consecuencia natural de que tú te desconectes de la fuente de la vida. La batería de tu celular no se queda sin energía como un castigo, sino como una consecuencia natural de que no lo mantienes conectado a un generador de energía. Pero quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en un libro, un bestseller, El deseado de todas las gentes. Y dice la pluma inspirada: para el creyente, la muerte es asunto trivial, sin importancia. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra no verá muerte para siempre, no gustará muerte para siempre. En otras palabras, no se quedará hundido en la lóbrega oscuridad de la muerte. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque me aferro con todas mis fuerzas a esta esperanza. La solución a la muerte es por la vida en Cristo Jesús. Y es lo que encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 15 y el verso 55. Acompáñenme, hoy hemos estado con bastantes textos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 15 y el verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En el fin de los tiempos, en el fin de este mundo de pecado, cuando todas las cosas vuelvan a ser buenas, nuevas, en gran manera. La palabra de Dios dice, ratifica en Apocalipsis en el capítulo 21 y el verso 4, que entonces en ese momento enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Es que todo esto ya ha pasado. El átomo más imperceptible declarará desde lo más profundo que Dios es amor. Lo decíamos la vez pasada también. Genéticamente, en el principio de la vida que se encuentra en la célula, lleva una información divina. Todos, absolutamente, todo ser vivo, con razonamiento o sin razonamiento, tiene la percepción del poder del Creador. La naturaleza misma declara
que Dios es amor. Cada una de tus fibras de tu organismo, aunque tú eventualmente alguna persona quiera negarlo, pero en las fibras más íntimas siempre sabrá que existe un creador. Y apreciados amigos hermanos, yendo de regreso a casa, quiero decirte que toda pulsación, cada uno de los trillones de células que existen en tu organismo, reconocerá que existe Dios y que Dios es amor. Pero porque cada una de esas células estará de nuevo estableciendo una relación íntima con la fuente de la vida. Es ahí entonces donde no existe ni una sola anomalía, sino que todos absolutamente habrán vencido la muerte y simple y sencillamente estarán gozando de lo que por naturaleza es una consecuencia, la vida eterna.